Esto es Combustible para la Vida con el Dr. Giacomo Cassese. Las debilidades. Hoy quisiera comentarles acerca de la importancia de reconocer y de aceptar nuestras debilidades. Cuando se construyó el famoso Titanic, este barco estaba llamado a ser uno de los portentos de la ingeniería naval. El encargado de llevar a cabo esta empresa, el señor Thomas Andrews, hizo público aquello de que el barco era tan perfecto que sería literalmente un barco indestructible. Qué curioso que apenas 4 días después de haber zarpado el barco comenzó a tragar agua y el 14 de abril comenzó a hundirse y el 15 de abril ya el barco había tocado el fondo de la profundidad marina. Todo el avance, la tecnología, todo el lujo que se había invertido en este barco no pudo impedir que se fuera a pique. Y esto, por otro lado, nos recuerda de que el barco también tenía sus debilidades. Un caso previo en la historia también sucedió por allá a comienzos del siglo XVII, en tiempos de la dinastía Vasa, de Gustavo Adolfo, el sueco, quien estando en guerra contra Sigismundo de Polonia, quiso crear un barco imponente, monumental, el barco de guerra más portentoso en su tiempo. Y para eso ordenó que en sus astilleros se comenzara a construir este barco y le encomendó esa tarea a unos ingenieros holandeses que trabajaban para él. Y pasado unos meses, estos hombres tenían listo esto que iba a ser algo jamás visto. Un barco que iba a tener 2 galerías de cañones, inusual, y además iba a tener 32 cañones en cada una de esas galerías. Imagínense lo temible que era este barco. Sin embargo, el 10 de agosto, el mismo día que el barco zarpó del puerto de Estocolmo, el barco apenas unos metros después de haber sido echado al agua, comenzó a inclinarse y pasado un rato el barco se sumergió completamente, perdiéndose en el fondo del mar. Frente a todo el mundo que estaban impresionados de lo que estaban viendo, este barco, sin disparar un solo cañonazo en la guerra, ya había quedado descalificado, se había perdido. El barco de guerra más imponente en la historia no había ni siquiera participado en una pequeña guerra. Pasado unos años, este barco fue reflotado. Más de 300 años después, el barco fue reflotado y hoy es parte de las tantas cosas que hay que ver en la ciudad de Estocolmo, ¿no? Es un museo el barco el día de hoy. Las 2 veces que he estado allí lo he ido a ver porque me ha impresionado muchísimo la historia que está detrás de este barco. Y les puedo decir que este barco realmente el día de hoy es un monumento, un epitafio, diríamos, gráfico a la prepotencia del rey Gustavo Adolfo. La prepotencia no nos deja ver nuestras debilidades, no nos deja aceptarlas. A Sócrates se le atribuye aquella célebre frase de solo sé que no sé nada, ¿verdad? En su famosa apología, descrita por Platón, se nos dice que Sócrates se defendía de quienes buscaban llevarlo a la muerte, buscaban que se les condenase a muerte por vía de la cicuta, del veneno. Y bueno, Sócrates argumentó de muchas maneras y viendo que no lo entendían y que no entendía, pues terminó por decir, no sabemos nada. Pero les dijo, yo tengo una ventaja sobre ustedes. Ustedes creen que saben algo cuando realmente no saben nada. Yo por lo menos sé que no sé nada. Y de ahí viene la célebre frase de Sócrates. Así que la grandeza de este hombre estaba en reconocer su incapacidad, su debilidad.
Pablo es el apóstol, ¿verdad?, de quien más se sabe que impulsó la predicación del Evangelio, la expansión del reino en el primer siglo. Sin embargo, Pablo era un hombre lleno de debilidades y aprendió a reconocerlas y aceptarlas. Fue una persona que estuvo muchas veces a riesgo de muerte, muchas veces fue dado por muerto, pasó penurias, avatares de muchos tipos, adversidades que tuvo que saber remontar una y otra vez. Estuvo en situaciones muy precarias porque no comía, porque naufragó, porque no tenía vestidos y porque fue traicionado muchas veces a lo largo de su ministerio. Batallando con Dios, ¿verdad? Le insiste en algo y Dios, Jesús, dice que solamente le respondió: bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Pablo, entonces, en vista de aquello que Jesús le había dicho, dice que él comenzó a jactarse en sus debilidades. Y hablándole a los corintios les dijo también que Dios no había escogido a lo mejor de la tierra, sino había escogido la escoria de la humanidad para que le representasen. Es decir, que Dios se vale de los más débiles, de los más vulnerables, de los más incapacitados muchas veces para poner en ridículo a aquellos que son muy sabios, muy prepotentes. Así que nuestras debilidades, lo único que hacen cuando las reconocemos es que le damos la oportunidad a que sea Dios quien pueda complementar lo que a nosotros nos falta. Y como nos falta tanto, entonces es tanto más lo que Dios tendrá que mostrar y manifestar por medio de nuestras vidas. Así que ser débil es una gran ventaja cuando sabemos reconocerlo, porque le damos a Dios la oportunidad para que se manifieste de formas de verdad impresionantes. Sin embargo, cuando nosotros persistimos en creer que tenemos algo, en creer que sabemos algo, en creer que hay en nosotros habilidad alguna, virtud alguna, entonces lo que hacemos es dilatar lo que Dios es capaz de hacer de forma súbita y más eficiente. Así que es hora de meditar profundamente en esto y reconocer que nosotros somos gente con profundas debilidades, pero Él no lo es. Él es el Todopoderoso. Y Él nos escogió a nosotros para hacer algo así como el pedestal en el cual se puede subir para hacerse cada vez más visible al mundo. Únete a nuestra comunidad. Si tienes preguntas o deseas más información, no dudes en escribirnos a combustibleparalavida@gmail.com o contáctanos al teléfono 305-661-5151. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad.